Y bueno amigos, no me lo van a creer, pero ha tenido que venir a Auronplay a explicarles a estos retrasados del Fútbol Club Barcelona. Tengo la costumbre de la cámara de este lado del Fútbol Club Barcelona, porque el tema de Nico Williams y las maneras tan asquerosas y absurdas del Barça de hacer las cosas, ¿no? Imagínense ustedes lo que les estoy diciendo. Vamos a hablar rapidito de eso porque Auron ha tenido que ponerlo muy claro y me parece bastante significativo. Esto nos da una idea, muchachos, de que cuando se sale de este entorno absolutamente radical y lamentable de, pues eso, de los más radicales, las cosas pues son bastante diferentes, porque Auron lo ha dicho públicamente que le gusta el Barça, que es del Barça, etcétera, etcétera, pero que eso pues no le permite ver ciertas cosas, porque repito, se sale un poco de lo que es ese retraso del radicalismo más bestial. Por cierto, vamos a ver a uno de los más radicales, a Mr. Patán, haciendo un ridículo histórico. No les voy a pedir a cambio una sola cosa, y es que me acompañen hasta el final de este video porque lo descubrimos juntos. Vamos a arrancar con esto de Edu Aguirre, con quien coincido muy poco. Y me parece patético muchas de sus actitudes, muchas de sus cosas, pero me parece que ha estado acertadísimo. Esto va muy en la línea de lo que vamos a escuchar en breve de Real Madrid Televisión. Es que no, que algo puntual, pero es que no hay ningún árbitro aquí en el Mundial de Clubes. De la mejor liga del mundo, pues no hay ningún árbitro. Que se lo pregunten a Infantino, si es algo medio puntual el caso Negreira. O sea, yo creo que hay que salir un poco a veces de lo que es el plato del chiringuito, que todo lo hemos hecho, para saber que la Guardia Civil no entra porque sí en un procedimiento. Y que solamente algunos tertulianos del chiringuito se dedican a decir es que el relato lo tenéis vosotros, es que el relato es vuestro. No, es que tú sales del plato del chiringuito, tú vas a ver un poco de mundo y todo el mundo sabe lo que es el caso Negreira. Todo el mundo sabe lo que ha hecho el Barcelona, que es la mayor mancha de la historia del fútbol español. Por supuesto que le ha salpicado al Barça, que ha salpicado los títulos que gana el Barcelona durante esos años y que salpica al país entero. Entonces es algo tan sumamente grave, no, es algo tan sumamente grave que hay que reconocerlo. No hay que solamente argumentar, bueno, es que no se ha demostrado nada. Es una vergüenza pagar 6.000 euros por cada uno de los informes cutres y con faltas de ortografía. Es que nadie se cree eso. Es que no se lo cree nadie. Entonces, por favor, no podemos negar la realidad. Brutal, demoledor, y es una cosa interesante. Lo del caso Negreira, muy en la línea de lo que vamos a escuchar en breve de Real Madrid Televisión, pero me parece interesante porque, muchachos, es que mira, todos estos videos que vamos a reaccionar el día de hoy van como muy en la mano de ciertas cosas, ¿no? Los que piensan que lo del caso Negreira es algo muy puntual, algo muy normal, X, o que no tiene ni siquiera pues relevancia, son los mismos que piensan que el arbitraje español no tiene nada que ver, que tranquilidad, que son buenos, o sea, ese tipo de cosas. Y también son los mismos que piensan que lo de Nico Williams, lo que está haciendo el Barça con Nico Williams, es por lo menos medianamente normal, ¿no? Entonces, por eso me parece bastante significativo. Y mira que lo digo un tipo como Edu Aguirre, que es el Tomás Roncero más joven, ya es bastante interesante, ¿no? Mira esto, que lo quiero juntar con esto de Real Madrid Televisión, que también va muy en la línea para los que están criticando el Mundial de Clubes y están defendiendo a favor de la asquerosa liga esta que juega el Real Madrid. Luego en mayo, y luego a primeros de mayo en Barcelona. La verdad es que también podían cambiar un poquito, ¿no? Pero bueno, la verdad, si hablo a título personal, me da mucha pereza la Liga Negreira, la Liga de Tebas, la Liga Mediapro. Me da pereza, sobre todo en comparación con el magno acontecimiento que estamos disfrutando, con partidos maravillosos, con grandes equipos, con arbitrajes absolutamente transparentes, en las que se va al VAR, se ven todas las imágenes y el árbitro explica a todo el mundo lo que está viendo, con partidos gratis para los fans. Ver los partidos de la Liga Española es muy caro. Aparte, en general, la calidad no es la misma que la que pues, se puede, lógicamente, en un Mundial de Clubes. Hay partidos de la Liga de Tebas que tienen menos audiencia que un capítulo repetido de Los Simpson o cualquier otra serie que nos venga a la cabeza. Y bueno, sí, realmente me da un poco de pereza, por supuesto. Cuando esté el Real Madrid hay que estar a tope con el Real Madrid. Pero claro, comparar la Liga Negreira, la Liga Tebas con el Mundial de Clubes, evidentemente el señor Tebas se puede decir lo que quiera, el Mundial de Clubes. Veremos dentro de 10 años, de 40 años, la 10ª edición del Mundial de Clubes. No sé dónde estará él, pero evidentemente la Liga Española camina hacia la irrelevancia, a pesar de la presencia del gran embajador que es el Real Madrid. Y bueno, y muchos aficionados, entre los problemas arbitrales, los escándalos arbitrales y lo que cuesta abonarse a las plataformas, entre otras cosas lo que están haciendo es irse de las plataformas. Y porque no se puede ver, y en cambio les tienes viendo ahora a esos aficionados fútbol gratis a los más grandes equipos del mundo. Pues claro, la comparación de la Liga de Tebas con el mega mundial, super mundial de clubes, pues chicos, es evidentemente sale bastante perjudicada la Liga Negreira de Tebas. Bueno, pues nosotros... Demoledor, este hombre tiene mucho tiempo, de verdad,
diciendo cosas muy bestiales y rajando cosas muy importantes sobre el tema este, ¿no? Porque como les digo, los mismos que están a favor de lo que pasa con Tebas y el tema del CTA y lo de Negreira, lo comparas con el Mundial de Clubes, la organización, creo que hay un par de detallitos que se pueden corregir muchísimo, claro, y es evidente, es el primer Mundial de Clubes organizado de esta manera, pero lo comparas con el tema de la Liga Negreira, la Liga de Tebas, como dice este hombre, y es que es absolutamente demoledor. Siempre voy a estar defendiendo las cosas de Real Madrid Televisión porque me parece que son justas y necesarias para una liga que está absolutamente vuelta a nada, un fútbol español que está cada día más, que cada día preocupa más en cuanto al sentido de cómo se manejan las cosas. Y bueno, yo creo que en eso vamos a estar absolutamente todos de acuerdo, muchachos. Vamos ahora a ver lo de Mr. Patán, que también me pareció, bueno, muy, muy en la línea de lo que es este hombre. O sea, creo que absolutamente a nadie le va a venir a sorprender lo que este hombre es capaz, las barbaridades que este hombre es capaz de decir. Así de claro se los digo, así de claro van a entender y van a ver lo que es las contradicciones y lo patéticos que pueden llegar a ser, les repito. El Barça ya ha incorporado a Joan García tras pagar el montante de su cláusula de rescisión, 26,34 millones de euros al Español. Curioso, ¿no? Porque aquí hasta él contabiliza. Ahora será un nuevo tema con el Barça, que es que cuentan las cantidades contando el IPC. En vez de contar el dinero de la cláusula, que es 25, te ponen 26,34 contando los impuestos. Pues bueno, a ver si lo hacemos con todos los clubes esto, ¿eh? Estaré pendiente porque... Mira, esto es lo que decía este hombre hace unos días con el tema del fichaje de este hombre Joan García, que no sé qué, que no sé cuál. Pero vean las contradicciones y lo patético que pueden llegar a ser. Mira lo que decía el del tema de Mastantuono. El fichaje de Franco Mastantuono por el Real Trampas ya es oficial. 63 millones de euros al final. No en gloria no pagan en dinero contante y sonante como todos los demás. Y son 63 millonacos, mientras... Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. En ese caso, pues sí, ahí sí pues va a hablar rápidamente de lo que realmente sucede con el tema del Madrid, el de Mastantuono. Yo creo que esto nos da una proporción, número uno, del descaro, la hipocresía, lo mentiroso, lo falso y lo ridículo y patético que puede ser Mr. Patán, pero también nos da una idea muy clara, muchachos, de la clase de gente que rodea al Fútbol Club Barcelona en general. Porque que este sea el tipo más escuchado, más visto en YouTube, como quieran llamarlo, del Fútbol Club Barcelona, probablemente la persona que no trabaja con el Barça, con más influencia del Fútbol Club Barcelona, nos da una idea muy clara de la indigencia mental y moral que tiene esta gentuza que rodea este club. Es absolutamente lamentable. Se indignan porque les digan una cosa, pero para ellos jugar ese tipo de cosas por los que están siendo jugados es que son los primeros en estar ahí. Es que es patético. Yo no quiero ni siquiera enredarme más con este tipejo. Solamente me pareció de locos. Cerramos con lo de Auron, que es brutal. ¿Viste la nueva equipación del Barça? Sí, la he visto, está bonita, pero ¿qué pasa con Nico Williams? Quiero decir, odio al Barça, cuidado, que vaya frase, odio al Barça en el aspecto para fichar, de verdad. El Madrid, si quiere fichar a alguien, paga la cláusula y lo ficha. No hay más. Pagas, te lo llevas. Pagas, te lo llevas. Y en un trámite de 2-3 días. El Barça, hostia, de verdad. Lo ficho mañana. Bueno, no. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Ahora no. Hostia, tío, o lo fichas o no, coño, de verdad. Que de verdad, es que no tienen dinero. No, entonces, ¿para qué dices que lo vas a fichar? Es una cosa... A ver, ¿no tienen dinero? Sí que... A ver, el problema del Barça ahora mismo no es tan económico, porque en teoría han sacado beneficios, que si 500 millones, que si tenemos dinero. El problema es la regla del 1-1 este, ¿no? Que para que entre un nuevo jugador, tiene que salir uno. Bueno, pero ya Ansu Fati se ha ido, coño. Ansu Fati se ha ido. Que venga ya Nico, coño. El problema es del Atleti. A ver, pero el Atleti no puede hacer nada. O sea, yo entiendo al Atleti. ¿Quieres a Nico? Perfecto. Paga 65 millones. Pero claro, va al Barça y dice, bueno, ¿te lo puedo pagar a plazos? Y el Atleti dice, no, me lo pagas de golpe. A ver, me parece correcto. O sea, ¿quieres a Nico? Paga. No, es que te puedo pagar cada mes 10 euros. Hombre, pues no funciona así, tío. ¿Quieres a Nico? Paga 65 millones, coño. Pero bueno, oye, si viene... En teoría, es que esto... Ayer, Nico, fichaje hecho. Confirmación en las próximas horas. Hoy abres. Nico, cuidado. Se puede caer la operación. Mañana, Nico firma. Pero bueno. Increíble, de verdad. Y repito, que lo tenga que venir a decir una persona que pues se dedica a otro tipo de situaciones, llama poderosamente la atención, ¿no? Y repito, después que te sales de la inmundicia y de los más radicales,
ya te da una idea más o menos, chicos, de lo que sinceramente es este club. Y es increíble porque, repito, Auron lo explica de una manera espectacular. Creo que a Auron le ha caído la frase perfectamente. Si se vieran desde fuera, probablemente vieran lo patéticos que son. Y creo que esto Auron lo ha entendido a la perfección. Auron está viendo que es patético la manera del Fútbol Club Barcelona de actuar, ¿no? Creo que esto él lo ha entendido a la perfección y me parece sencillamente maravilloso. Y ahí está, pues, defendiendo las cosas como son. No, mejor dicho, no defendiendo las cosas que realmente no tienen ningún tipo de defensa y argumentos. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.